Entonces vamos de ahora sí con las pruebas de hipótesis de dos muestras, pero enfocados a lo que viene siendo el estadístico T-de-Student. Ya. Primero, antes que nada, vamos a revisar una vez más las pruebas de hipótesis de 5 pasos, pero ahora cuando seleccionemos el estadístico T-de-Student, como lo pueden observar, en sí, el primer paso no cambia en nada. Únicamente, ahorita estamos viendo las pruebas de hipótesis cuando tenemos una sola población. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una sola población, debemos hacer prácticamente lo que hacíamos cuando utilizábamos el estadístico Z. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver si tenemos una prueba de una cola que tenemos que enfocarnos en la hipótesis alternativa. Si la hipótesis alternativa es menor, menor o menor igual o mayor igual, va a ser si es que es menor, una prueba a la izquierda, si es que es mayor, una prueba a la derecha. Asimismo, si es mayor igual o una prueba a la derecha. Únicamente va a ser una prueba de dos colas si la hipótesis alternativa tenemos estos dos casos, cuando sea diferente y cuando sea igual. ¿Ya? Todos los demás casos van a ser una prueba de una cola, dependiendo si es que el desigual está apuntando, como les decía, a la izquierda, va a ser una prueba a la izquierda. Y esta flechita se está apuntando a la derecha, va a ser una prueba a la derecha. ¿Ya? Definir el nivel de significancia es el alfa que se ha venido hablando en clases anteriores. Cuando es de una cola, lo trabajamos tal y como viene. Cuando es de dos colas, el alfa lo dividimos para dos y se va a llamar alfa medios. ¿Ya? El estadístico de prueba que vamos a utilizar en esta clase es el T-de-Student. Ya, ahora, ¿cuándo se utiliza el estadístico T-de-Student? A diferencia del estadístico Z que yo ocupaba cuando yo conocía la población en general, entonces yo el estadístico T-de-Student únicamente lo voy a ocupar cuando no conozco la población objetivo. Es decir, aquí les voy a poner un ejemplo donde ocupe el estadístico Z. Y después les voy a poner un ejemplo donde ocupe el mismo ejemplo, pero enfocado al TED Student. Ya. Al estadístico Z podremos decir un curso de 100 estudiantes. Yo tengo un curso de 100 estudiantes. ¿Ya? Entonces, de esos 100 estudiantes, yo quiero sacar una muestra de 20 de ellos para calcular el promedio general de ese curso. ¿Ya? Entonces, yo al decir yo tengo un curso de 100 estudiantes, estoy conociendo toda la población objetivo de estudio que la estoy analizando. Ahora, ¿cómo sería ese mismo ejercicio enfocado al estadístico TED Student? Ya, digamos que me asignan un curso conformado, no sé, un curso que puede estar conformado entre 90, 80 estudiantes. Yo no sé, puede ser 80, puede ser 85, puede ser 90, etcétera, etcétera. Ya, entonces yo al desconocer toda la población objetivo, es decir, yo estoy asumiendo que mi curso va a ser de 80 a 90 estudiantes. Entonces, cuando se tratan de esos, o prácticamente solo me dicen, me asignan un curso. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que utilizar el estadístico T-de-Student porque yo no conozco la población objetivo en general. Estoy solo asumiendo que va a ser de 80 a 90 estudiantes. Entonces yo cuando tengo esos casos voy a ocupar el estadístico T-de-Student. Con esta fórmula de aquí, ven, es muy parecida a la fórmula de Z. ¿Ya? Pero se diferencia, esto más se diferencia cuando usan el estadístico T-de-Student, un poco en la fórmula, eso sí, pero más en lo que viene siendo en el uso de las tablas para lo que viene siendo formular la regla de decisión para el valor crítico. ¿A qué me refiero con el uso de las tablas? Miren, cuando ustedes ocupan el estadístico T-de-Student, ustedes ya no van a ocupar esta tabla que se ha venido trabajando anteriormente. Ya, esta tabla que únicamente lo ocupábamos cuando hablábamos de distribución normal o cuando ocupábamos distribución de la Z. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de TD Student, ustedes van a ocupar otro tipo de tablas, que esta página de aquí les voy a dejar así mismo en el anuncio para que ustedes tengan acceso a todas estas tablas. Entonces, aquí está la tabla de distribución normal de Fisher, cuando es 0.01, 0,025, 0,05, 0.25, 0.10, etcétera, chi cuadrado, y aquí está la que nos interesa, tabla de distribución T de Student. ¿Ya? Con la tabla de distribución T de Student, ustedes
ustedes van a tener, miren, es totalmente diferente a la tabla Z que se ha venido trabajando. Aquí tenemos, como pueden ver, un alfa que viene representado en estos valores de aquí y esta V que viene de aquí, que a esta V le vamos a conocer como grados de libertad. Entonces, dependientemente de los grados de libertad con los que estemos trabajando en ese ejercicio, vamos a seleccionarle aquí, digamos, estamos trabajando con 4 grados de libertad y con un alfa de 0.05. Entonces, tenemos que hacer la intersección 4 con 0,05, este valor de aquí. La intersección que sería 2.132. Entonces, ese valor es el que yo ocuparía cuando yo estoy hablando de la tabla T de Student. Ya. Entonces, adicionalmente, regresemos aquí a ver si me estoy olvidando algo. No. Ya, entonces el valor crítico, al igual que cuando se ocupaba el estadístico Z, se va a calcular cuando se resuelva esta ecuación de aquí. Perdón, el valor calculado se va a encontrar con esta ecuación de aquí. El valor crítico lo obtengo de la tabla. Cuando ya tengo esos dos valores, ya paso a hacer la gráfica correspondiente, ubicar el valor crítico, poner la zona de rechazo, ubicar el valor calculado y ver si y con esa información ya veo para definir la conclusión, ver si en último caso, ver si es que debo rechazar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis alternativa o alguno de esos dos casos. ¿Ya? Entonces, como bien ven, es prácticamente el mismo procedimiento. Por eso les insistía en que ustedes aprendan bien este proceso de 5 pasos, porque de aquí en adelante todos los ejercicios se van a resolver de esta forma. Únicamente se va a cambiar el estadístico. Cuando, digamos, estamos ocupando el estadístico Fisher, F de Fisher, entonces asimismo tendremos que ir acá a estas tablas y buscar la tabla de Fisher correspondiente para, para calcular el valor crítico. ¿Ya? Esa es la única diferencia que existe cuando ustedes ocupan un estadístico de otro. ¿Ya? Ahora sí, para que esto quede más claro, vamos a pasar a realizar este ejercicio de aquí para que vean cómo se utiliza el estadístico T-de-Student. Ya, el problema dice lo siguiente. Un nuevo proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operado a un nivel rentable solo si el promedio perdón, del peso de estos es mayor que 0.5 quilates. Para evaluar la rentabilidad del proceso, se generan 6 diamantes que registran pesos de acuerdo a la siguiente tabla, con un nivel de confianza del 95%. ¿Ya? Entonces, nos faltó leer esta parte de acá. Estas seis mediciones presentan evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos es de 0.5 quilates. Ya. Entonces, ya aquí tengo mi enunciado. Lo que yo me debería dar cuenta primero es esto, que aquí me está diciendo que únicamente se ocupa este proceso cuando se va a producir, cuando es mayor que 0.5 quilates. Ya. Y aquí en la pregunta me está diciendo si es que al yo evaluar estos datos puedo definir que con este proceso todos los diamantes van a tener un promedio de 0.5 quilates. Ya, aquí está la muestra de los diamantes que yo estoy evaluando. Entonces paso ya con el proceso correspondiente. Como paso número 1, tenemos definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, únicamente me pongo aquí en la pregunta que dice, ¿estas 6 mediciones presentan suficiente evidencia para indicar que el promedio del peso de los diamantes producidos es 0.5 quilates? Entonces, por eso aquí le estoy poniendo que como hipótesis nula que la población es igual a 0.5, que es lo que me dice aquí. Ya. ¿Por qué aquí no le pongo diferente? Que sería también, espérenme. eh, eso. ¿Por qué aquí no le estoy poniendo diferente y le estoy poniendo mayor? Lo estoy haciendo por esta parte de aquí.
más esto del comienzo, que dice, un proceso para producir diamantes sintéticos puede ser operado a un nivel rentable, solo si el promedio del peso de estos es mayor que 0,5 quilates. Es decir, en este caso, o bien voy a tener 0,5 quilates o voy a tener un peso mayor, no puedo tener un peso menor. Por eso es que aquí no le estoy poniendo diferente. Aquí únicamente o pueden ser 0,5 o puede ser mayor. No, nunca puede tener un valor de 0,4, 0,3, etcétera, etcétera. Porque el enunciado así me está especificando en esta parte de aquí que puede ser o bien 0,5 o mayor a 0,5. Entonces, como en la pregunta me dice que evalúe si es igual a 0,5, entonces por eso aquí le pongo como hipótesis nula 0,5 y como hipótesis alternativa todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario? Si no es igual a 0,5, tiene que ser mayor a 0,5 por esta parte de acá. Si no estuviera esta parte de acá, lo correcto sería ponerle que sea diferente, es decir, que yo puedo tener un valor mayor o un valor menor. Por eso es importante que ustedes se fijen bien en los enunciados cuando estén planteando las hipótesis correspondientes. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya planteé la hipótesis, esta es hipótesis, ahora voy al paso número 2, que me dice definir el nivel de significancia, es decir, el alfa con el que vamos a trabajar. Aquí estamos trabajando con un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí en realidad estaríamos haciendo un 95%, pero esto me dice que es un nivel de confianza. Recuerden que para esto, para transformarle a lo que viene siendo un nivel de significancia, lo hacía el 100%. Se me pierde el porcentaje, aquí está. El 100% menos el nivel de confianza, que viene siendo 95%. Ese valor me da 5%. Ya. Y este 5% al dividirle para 100 me da el valor decimal de alfa. Entonces, así estoy yo transformando el nivel de confianza en un nivel de significancia. Entonces, al 95 lo hago 100% menos 95%, 5%. Ese 5% lo divido para 100, más aquí lo divido para 100 y me da el alfa con el que estoy yo trabajando. Ya, entonces tengo ya el paso número 2. El paso número 3 es el estadístico T-de-Student porque estos no son datos poblacionales. Yo no conozco la población objetivo. Ya, entonces, ahora sí, ya tengo toda esta información. Bueno, no tengo toda esta información, debería calcularla. Lo que sí tengo es este dato de aquí, que es 0,5. Ya, este 0,53, ¿cómo lo obtendría? Lo obtendría sumando todos estos valores y dividiendo para 6. Es decir, calculadora, ahí me dice que tengo que sacar el promedio. 0,46 más 0,61 más 0,52 más 0,48, 0,57 más 0,54, todo eso dividido para 6 y ahí obtengo el promedio que es 0,53, que es lo que se está incluyendo aquí. ¿Ya? El S viene siendo la desviación estándar. ¿Cómo calcularía la desviación estándar? Como ven, en este ejercicio no me está dando la desviación estándar. Yo debería aplicar esta fórmula de aquí. Es decir, aquí yo ya tengo el promedio que es 0,53. Debería ser 0,53 menos el primer valor, es decir, menos 0,46, lo que me salga al cuadrado. Lo mismo debería ser con el segundo valor, más 0,61 menos este valor de aquí, lo que me salga al cuadrado, más este valor de aquí menos esto de acá, lo que me salga al cuadrado. Una vez que haga toda esa sumatoria, yo ya tengo esta parte de acá arriba. Y dice que aquí le debo dividir para el número de elementos de la muestra, que en este caso son 6 elementos menos 1, 5. Entonces, la sumatoria anterior menos dividido para 5. Y ese valor que me salga aquí, le tengo que sacar la raíz cuadrada. Al yo hacer todas esas operaciones, me sale que es 0,0057, 59, perdón. ¿Ya? N ya sabemos que es 6 porque es el tamaño de la muestra.
ser un poquito más grande. Ya, entonces vieron toda la información que ustedes necesitan, si en caso de que en ejercicios anteriores pueden darles directamente, es decir, trabaje con un nivel con la desviación estándar, desviación típica, etcétera, de algún valor. Entonces, como aquí no lo están dando, ustedes deberían aplicar esta fórmula de aquí, ¿ya? Y con eso ya obtienen ese. Aquí hacen los reemplazos necesarios y una vez que hacen las operaciones correspondientes, sale que es un valor de 1,32. Entonces ya tienen, con esto ya tienen el valor calculado. Ahora, como paso número 4, primero, como les había mencionado, cuando estamos trabajando con este tipo de ejercicios, vamos a necesitar los grados de libertad para calcular lo que viene siendo el valor crítico. ¿Cómo calculo los grados de libertad? Con esta fórmula, n-1, donde n es el tamaño de la muestra, es decir, todos estos elementos que yo estoy analizando. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos menos 1. Siempre se va a cumplir esta fórmula de aquí, n-1. Entonces, 6 menos 1, 5. Entonces, tengo que trabajar con 5 grados de libertad y con un alfa de 0,05. Entonces, ahora sí, voy acá a la tabla, busco la tabla de TDStudent. Acá en esta V les había dicho que vamos a ubicar los grados de libertad, es decir, eran 5 y estamos trabajando con un alfa de 0,05. Entonces, la intersección es 2,015. ¿Ya? Y es lo que estamos teniendo aquí, 2,015. Entonces, así voy a encontrar el valor crítico, a diferencia de cuando ocupaba el Z, que debía ubicar el alfa y con esa tabla ubicar el valor que estaba a la izquierda. Este proceso es diferente. Eso es lo que se diferencia de un estadístico del otro. ¿Ya? Ahora, ya que tengo todos los valores correspondientes, primero, el valor crítico. Primero tengo que ver, era una prueba de una cola a la derecha, entonces mi gráfico va a ser de esta forma. Mi punto de corte o mi valor crítico va a estar en el lado derecho. ¿Ya? 2,015 es el valor que lo determinamos con las tablas. Una vez que yo ya coloco el valor crítico, marco la zona de rechazo. Como está a la derecha, recuerden, toda la zona de rechazo es a la derecha. Si estuviera a la izquierda, todo lo que esté a la izquierda sería mi otra zona de rechazo, como en ejercicios anteriores, cuando teníamos una prueba a la izquierda. ¿Ya? Ahora, una vez que ya coloco mi zona de rechazo y mi valor crítico, ahora voy a ubicar mi valor calculado, que dice que es 1,32. Entonces, 1,32 está antes de 2,015. Entonces, más o menos va a caer por aquí. Ya, recuerden, si esta es la zona de rechazo, esta es la zona de no rechazo. Es decir, si dígame, Jonathan. Pero No le estoy escuchando, Jonathan. parece Déjeme la, la, ese va a 0,15. No le entiendo, Jonathan. No sé, puede, es que se escucha entrecortado su audio. Déjeme pausar un momento. Ya, a ver, ahora sí, Jonathan, ya le pausé la transmisión. A ver, ahora sí, hábleme de nuevo para después ya. Sí, lo- eh, Jonathan, es que se escucha su audio entrecortado o no no, sé, no no sé si los demás también le escuchan entrecortado a Jonathan. 2,05. Sí, parece que tiene problemas de red. Sí, sí se escucha entrecortado. Ujú. Ah, ya, sí. Sí, se escucha O si no, entrecortado. por último, coloque su pregunta aquí en el chat para contestarla.
Ya, bueno, hasta que coloque su... Por favor, mi duda es el valor 2.015 del valor crítico. ¿De dónde salía? Ah, ya, listo. Sí, ya, entonces el 2.15 salía de esta parte de acá. A ver, espérenme, déjenme quitarle el... Salía de esta parte de acá. Yo primero necesitaba los grados de libertad, que como les mencionaba era 5. ¿Cómo obtenía los grados de libertad? Es decir, el número de elementos que yo estoy evaluando, que en este caso son 6 menos 1 o n menos 1, como la fórmula que dice aquí, n menos 1, 5. Ya, y con el alfa que estoy trabajando, 0,05. Entonces 0,05 y el 5 lo tengo que ocupar en la tabla de aquí. Entonces, aquí donde decía V, voy a ubicar los grados de libertad. En este caso era 5 y el alfa, aquí en donde dice alfa. Entonces 0,05 y 5, la intersección me da 2.015. Entonces así es como yo obtengo este valor crítico de acá, 2.015. No está compartiendo. No están viendo mi... Mm, Ahí están viendo ya mi pantalla. Mm, vemos el Word. Sí, ya, eso mismo es. Eso le decía, eso les decía. Entonces aquí, mis grados de libertad es n menos 1. Tengo 6 elementos los que estoy evaluando, menos 1, 5. Y el alfa con el que estaba trabajando era 0.15. Entonces, ahí me voy a la tabla T de Student, ubico el alfa en la parte superior, 0.5, y en la parte de V pongo los 5 grados de libertad, la intersección, 2,015. Ahí estoy ya obteniendo ese valor de ahí. Una pregunta, profe. Sí, dígame. ¿El valor crítico siempre va a ser positivo? Porque Sí. si es negativo, ahí el gráfico cambiaría, ¿no es cierto? Sí, bueno, verá, aquí solo van a obtener valores positivos. ¿Cómo saben si ese valor es negativo o positivo? Únicamente si es una prueba de una cola a la izquierda. Ahí, si fuera una prueba de una cola a la izquierda, sería un valor negativo porque no sería, digamos, asumiendo que este no fuera una a la derecha, sino fuera a la izquierda, sería menos 2,015. Entonces, el signo positivo o el negativo lo ponen ustedes dependiendo si es una prueba a la derecha o a la izquierda. Ya, gracias, profe. Ya, listo. Ya, bueno, ahora sí, retomemos ya la grabación. Listo, ya, ahora sí, continuemos. Entonces, ya una vez que ya se determinó el valor calculado, vamos ahora sí al gráfico, que es 1,32. Como les había mencionado, esta zona rayada es la zona de rechazo, esta es la zona y todo lo demás va a ser la zona de no rechazo. Entonces, como cayó en el valor calculado era 1,32 y cayó en la zona de no rechazo, lo que yo tengo que hacer es tachar a la hipótesis alternativa y quedarme con la hipótesis nula como posible respuesta. Es decir, que no existe ningún cambio. Esa sería mi respuesta, que vendría siendo en el paso número 6, que les decía. Se concluyó que debido a la información expuesta en el enunciado, no se rechaza la hipótesis nula porque no existe ningún cambio en el peso de los quilates. ¿Ya? Entonces, así ustedes resolverían este tipo de ejercicios cuando tienen el estadístico T de Student. ¿Ya? Ahora, ya vimos ahora pruebas de hipótesis con una cola, una población. Ahora, ¿cómo serían las pruebas de hipótesis cuando tenemos dos poblaciones? Aquí, ya. Entonces deberían seguir ustedes este proceso de aquí. Entonces, definir la hipótesis nula y alternativa. Como aquí van a tener igual que en la distribución normal, entonces aquí van a tener dos poblaciones con las que ustedes van a hacer algún tipo de comparación. Entonces, asimismo, si es que están comparando si una población es menor que otra, va a ser una prueba a la izquierda. Si una población es mayor a la otra, va a ser una prueba a la derecha. Una cola a la derecha.
En las pruebas de 2 colas, si que tengo aquí diferente o tengo igual, van a ser pruebas de 2 colas. Únicamente fíjense en la hipótesis alternativa para definir si es de 1 cola o 2 colas, si a la izquierda o a la derecha. Ya. El nivel de significancia no cambia en nada, es decir, que ese viene en el mismo enunciado. Si es que es de 2 colas, voy a trabajar con alfa medios. Ya. El estadístico de prueba, el TestStudent, este sí, bueno, prácticamente no cambia mucho tampoco, sino esta S al cuadrado. Esta S al cuadrado se lo calcula con esta ecuación de aquí, es decir, N1, todos estos que tienen sub 1 van a pertenecer, es decir, N sub 1, S sub 1 al cuadrado van a pertenecer a la población 1. Es decir, aquí tengo el tamaño de la muestra de la población 1 menos 1, esto que multiplica a la varianza de la población 1. Ahora, ¿cómo calculan la varianza? Lo harían con esta misma fórmula de aquí. Ya, recuerden que para la varianza es únicamente elevar este al cuadrado y esto al cuadrado. Si elevan al cuadrado, eliminarían la raíz y a eso se le conocería como varianza. Desviación estándar es sacarle la raíz cuadrada a la varianza. Por eso aquí no le estoy poniendo al cuadrado y aquí le estoy poniendo una raíz. ¿Ya? Prácticamente eso. Entonces, como ahí les pide la varianza, entonces una vez que ustedes ya calculan ese valor, ya lo podrían ocupar aquí. Entonces harían todos estos cálculos correspondientes y obtendrían el valor de S al cuadrado. Y S al cuadrado lo reemplazarían aquí, en esta ecuación de acá abajo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, esta parte es de S al cuadrado, yo le sustituí por toda esta ecuación de aquí para no incluir toda esta ecuación de aquí que quede gigante. Son 2 ecuaciones en uno, en otras palabras. ¿Ya? Aquí N sub 1, como les había dicho, es la muestra de la población 1. X techo sub 1 es el promedio de la población 1. X techo sub 2 es el promedio de la población 2. ¿Ya? Una vez que ustedes ya tienen toda la información correspondiente, lo reemplazarían aquí y tendrían el valor calculado. El valor crítico es bueno, se diferencia un poquito en los grados de libertad, como ahí van a tener 2 poblaciones, y supongamos, vamos a este ejercicio al anterior que teníamos. Ya, entonces van a tener 2 poblaciones, más o menos así. Ya, entonces imaginen que voy a tener 2 poblaciones. Esta vendría siendo mi primera población y esta mi segunda población. Entonces yo quiero comparar si esta población tiene más calidad que esta otra población, en este caso pondrías. Entonces, bueno, aquí, ¿cómo se calcularía los grados de libertad cuando tengo 2 poblaciones? Entonces yo debería sumar los elementos de aquí, es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, más ¿cuántos elementos tengo en la población 2? Tengo 1, 2, 3, 4. 6 más 4, 10. 10 menos 2. Es decir, voy a tener n sub 1 más n sub 2 y menos 2. Entonces siempre voy a calcular los grados de libertad con esa fórmula. N sub 1, 6 elementos, más n sub 2, 4 elementos. 6 más 4, 10. Menos 2, 8. Entonces yo trabajaría con 8 grados de libertad si mis 2 poblaciones fueran así. Ya, eso es lo que se diferencia aquí en la obtención de los grados de libertad. Una vez que ya tienen los grados de libertad, ahí sí van a ocupar la misma tabla de distribución TestStudent y ya prácticamente lo que se envió en el ejercicio. Una vez que ya tengan el gráfico correspondiente, van a realizar van a ubicar el valor crítico, el valor calculado y con eso van a ver si rechazan o no rechazan la hipótesis nula. ¿Ya? Ahora, para complementar esto, también vamos a ver un ejercicio, pero ese ejercicio le vamos a ver del libro de acá. ¿Ya? Que me dice, ya, Omnes Launcher, INC, fabrica y ensambla
podadoras de césped que envía a distribuidores instalados en Estados Unidos y Canadá. Se han propuesto dos procedimientos distintos para el montaje del motor al chasis de la podadora. La pregunta es, ¿existe una diferencia entre tales procedimientos en cuanto al tiempo medio para montar los motores de chasis en las podadoras? Ya. Entonces, aquí está ya la pregunta. Vamos a ver qué más me dice. El primer procedimiento lo desarrolla Herr Welles, un antiguo empleado de OMS, designado como procedimiento W. Y el otro desarrollo Williams Atkins, vicepresidente de ingeniería de Owens, designado como procedimiento A. Para evaluar ambos métodos se decidió realizar un estudio de tiempos y movimientos. Se midió el tiempo de montaje en una muestra. ¿Ya? Entonces aquí tengo los tiempos de la población 1 y los tiempos de la población 2. Entonces, en 5 empleados según el método Wales y 6 en el de Atkins. Los resultados en minutos se registran en la tabla de la derecha, esta tablita de aquí, de la página anterior. ¿Hay alguna diferencia entre los tiempos medios del montaje utilizando un nivel de significancia de 0.10? Ya. Entonces, como me estoy comparando, no sé si como aquí me está diciendo que justo en esta pregunta de aquí, que si hay diferencia entre los tiempos medios de los montajes, no sé si este tiempo puede ser mayor o menor. Entonces, como aquí me está diciendo únicamente que compare si los tiempos de A son iguales a los tiempos de B, entonces por eso la hipótesis nula la planteo así. Como aquí no tengo una restricción, como en el caso anterior que decía que el tiempo no puede ser, aquí una restricción podría ser que el tiempo no podría ser menor a 4. Entonces ahí yo debería hacer lo mismo que hice en este ejercicio. En este ejercicio de aquí, poner la hipótesis alternativa no diferente. Pero como no tengo una restricción así como en el ejemplo que se vio anteriormente, por eso es que estoy diciendo o los tiempos son iguales o son diferentes entre ambas poblaciones. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya estamos definiendo el paso número 1, que es la hipótesis nula, tanto en palabras como en letras. En palabras, que los tiempos son iguales o los tiempos son diferentes. En fórmulas, aquí tenemos los promedios correspondientes. Ahora sí, vamos ya con el paso número 2. El paso número 2 sería, si nos ubicamos aquí, sería ver si es una prueba de una cola o de dos colas. Entonces, y definir el alfa. El alfa dice que estamos trabajando con un alfa de 0.10, pero ojo que es una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces aquí tengo un alfa de 0.10. Ya, entonces aquí directamente ya me está dando así, 0.10. Ya. Y es una prueba de dos colas. Ya, entonces hasta ahí ya definí lo que viene siendo y es más, vamos a ponerle aquí a debajo para paso 1, paso 1. Ya, entonces ahí tenemos mis tiempos iguales, iguales, tiempos, iguales, tiempos diferentes. Ya, paso número 2 me decía el alfa.
Ojo, recuerden, como es una prueba de 2 colas, es- ¿qué pasó aquí? Ya, listo. Entonces, como es una prueba de 2 colas, a este 0.10 lo debería dividir para 2, quedándome 0,05. Y yo voy a trabajar con alfa medios. ¿Ya? Como paso número 3, tenemos ya al definir lo que viene siendo el estadístico. Vamos a ocupar el estadístico T de student con esta ecuación de aquí. Ya. Como paso número 4, definir el valor crítico y el valor calculado y el gráfico. A ver, primero. Ya. Ya. Los grados de libertad, ¿cómo se definían? Entonces vamos a ver acá el enunciado. ¿Cuántos elementos tengo en mi primera población y cuántos elementos tengo en mi segunda población? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí incluso les voy a poner la fórmula. Los grados de libertad es igual a n sub 1 más n sub 2 menos 2. Ya. Ya, los grados de libertad sería entonces, ya, esto sería igual a, ¿cuántos elementos tenía? Tenía 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 6. Entonces 5 más 6 menos 2. Y por último, esto sería 5 más 6, 11 menos 2, 9. ¿Ya? Y así yo calcularía mis grados de libertad. Ahora, el valor crítico lo obtengo de la tabla correspondiente. Ya tengo los grados de libertad, que en este caso son 9. Y el alfa con el que estoy trabajando es 5. Mi 0,05. La intersección sería 1,8333. 8333. Vamos a ver si el libro, porque algunos manejan decimales un poco diferentes. Veamos si es que, pero prácticamente serían muy equivalentes. Ya. Entonces, aquí donde está sí, prácticamente mire, 1,8333 está manejando en el libro, ¿ya? Y aquí estamos ocupando 0.05. ¿Por qué no ocupo 0.1? Porque recuerden, es una prueba de 2 colas. Cuando es una prueba de 2 colas, voy a trabajar con alfa medios. Es decir, a alfa lo voy a transformar en alfa medios. Por eso ese 0,05 y los 9 grados de libertad, la intersección, como vimos, es 1,833. Ya. Ahora, la fórmula, eso sí, necesitamos hacer algunos procedimientos que nos vamos a guiar aquí en el libro para no demorarnos demasiado. Primero, porque deberíamos sacar el promedio de la primera población, es decir, sumar todos estos elementos, es decir, 2 más 4 más 9 más 3 más 2, que aquí dice que son 20, dividir para el número total, que sería 1, 2, 3, 4, 5, que como lo está haciendo aquí, 20 dividido para 5 es igual a 4. Ese es el promedio de la población 1. Para la población 2, hacer exactamente lo mismo. Es decir, es 3 más 7 más 5 más 8 más 4 más 3, que en este caso me está dando 30. Aquí tengo 6 elementos, por eso divido para 6. Hago las operaciones correspondientes y tengo el promedio de la población 2. Ya, la desviación estándar, como ya les había mencionado, entonces sería, si aquí tengo a esta sumatoria, sería 4 menos 2, lo que me dé al cuadrado, más
4 menos 4, lo que me dé al cuadrado, más 4 menos 9, lo que me dé al cuadrado, más 4 menos 3, lo que me dé al cuadrado, más 4 menos 2, lo que me dé al cuadrado. Todo eso, esa sumatoria la ubicaría aquí, que en este caso es 34. N menos 1, el número de la población, número de elementos de la población 1, 5 menos 1, 4. Hago estas operaciones correspondientes y tengo la desviación estándar número 1. Para la desviación estándar haría prácticamente lo mismo que hice acá. Me daría 2.0976. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya tengo toda esta información. Ya podría yo aplicar estas fórmulas de aquí, porque yo ya tengo S1, S2, tengo N1, N2. Recuerden que si ustedes ya sacan S1, para tener S1 al cuadrado, únicamente lo elevan al cuadrado. No hay ninguna complicación en eso. Entonces aplicaría toda esta fórmula de aquí con los cálculos correspondientes y lo reemplazaría en la fórmula de acá. Cuando ya haya hecho esos reemplazos, vamos a ver aquí en el libro. Es más, aquí ya lo está haciendo. Es la misma fórmula, mire, solo que aquí tiene P y W porque P le está llamando a la población 1 y W está llamándole a la población 2. ¿Ya? Entonces hace las sumatorias y los cálculos correspondientes y dice que le da 6.222. Ese 6.222 justo lo está reemplazando aquí. Miren, la misma fórmula. Está reemplazando aquí. Y después, como ya tiene los demás valores, los está reemplazando acá. Y al hacer los cálculos correspondientes, le sale que es menos 0.662. Ya. Entonces, es lo que vamos a anotar aquí. Menos 0.662. Ya. Ojo, este menos, el valor calculado, ustedes si les sale negativo, lo dejan negativo. Si les sale positivo, lo dejan positivo. El valor crítico es el único que ustedes le pueden poner un signo negativo o positivo. En este caso es más menos porque es una prueba de dos colas, es decir, voy a tener un valor positivo y un valor negativo. Por eso le voy a dejar como más menos. Ya. Si fuera una a la derecha, sería únicamente un más. Si fuera una a la izquierda, sería un menos. Ya. Pero esta, como es una prueba de dos colas, sería un más menos. Y por último, paso número 5. Bueno, primero aquí deberíamos hacer el gráfico. El gráfico. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el gráfico correspondiente, ya tenemos el valor crítico, la zona de rechazo y únicamente nos faltaría ubicar el valor calculado que es menos 0.662. Menos 0.662 más o menos estaría por aquí. Vamos a ponerla en este momento. Listo, ya. Entonces, miren, toda esta línea de aquí es menos 0.662, ¿ya? Entonces, como vemos, estas zonas rayadas de aquí sería la zona de rechazo, pero cayó en la zona de no rechazo. Entonces, ¿qué pasa cuando cae en la zona de no rechazo? Yo debo hacer lo contrario. Es decir, en este caso, voy a tachar H sub
H sub 1 y me voy a quedar con H sub 0 como posible respuesta. Es decir, que los tiempos son iguales. Y como paso número 5, yo pondría lo siguiente. ¿Ya? Entonces, en base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluye que los tiempos para ambos procesos son los mismos. ¿Por qué? Porque rechacé que los tiempos eran diferentes y me quedé con que los tiempos son iguales. ¿Ya? Y entonces así ustedes resolverían este tipo de ecuaciones. Ya, por falta de tiempo lo hicimos así de manera más rápida, solo buscando los resultados que ya nos planteaba aquí el libro. Ya, entonces hasta ahí, miren, aquí incluso aquí dice, la decisión es no rechazar la hipótesis nula, que es exactamente lo que hicimos nosotros. Es decir, tachar la hipótesis alternativa y quedarnos con la hipótesis nula como posible respuesta. Y entonces así ustedes resolverían este tipo de ejercicios cuando tienen pruebas de hipótesis de con dos poblaciones. Ya, yo les agradezco por la asistencia a esta clase y nos veríamos la siguiente semana.